Today we are going to learn about it. There is, there are, there was, and there were. ¿Ya? Lo que el día de hoy vamos a aprender nosotros es cómo usar o cómo utilizar el there is, el there are, el there was, there were. ¿Ya? Esto en el español significa hay o había, tanto en el presente hay como en el pasado había. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a ver cómo nosotros utilizamos este tipo de auxiliares para expresar ciertas situaciones de que hay o había. ¿Ya? Entonces, por favor, poner mucha atención y al final vamos a hacer preguntas sobre lo que no entendamos. ¿Ya? Pay attention. Entonces, there is and there are, que significa hay. Ya vamos a ver cómo utilizamos el there is y cómo utilizamos el there are. Esto es en la parte del presente, mientras que tenemos el pasado, que es el there was, y el there were, que significa había. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del there is and there are, ¿qué nos dice? En el presente simple tiene el significado de haber, es decir, también hay, dependiendo cómo lo conjuguemos. Se forma con el there seguido del presente del verb to be en singular, es decir, is o are. Ese es el verb to be, is o are. Ya no estamos utilizando el am. De la misma forma lo utilizamos dentro del singular y dentro del plural según corresponda. Como por ejemplo, pay attention. El there is se utiliza con los sustantivos contables. El there is se utiliza con los sustantivos contables. En singular y con los sustantivos incontables. Pay attention. Entonces, recuerde usted que el there is lo utilizamos con sustantivos contables. Ya habíamos aprendido en el anterior año los sustantivos contables e incontables, ¿ya? Entonces, pero en la parte singular y con los sustantivos incontables. Mientras que el there are se utiliza con los sustantivos contables, pero en plural. El there are no utilizamos con incontables. Pay attention. Nuevamente, there is utilizamos con contables e incontables en singular. Recuerde, there is, contables e incontables, singular. ¿Ya? Mientras que el there are se utiliza con los sustantivos solo contables, pero en plural. Singular, una sola cosa, plural, muchas cosas. ¿Ya? Entonces, vayamos memorizando. El there is se utilizaba con contables e incontables, singular. Mientras que el there are se utiliza solo con los contables en plural. ¿Ya? Hasta ahí ya vamos entendiendo algo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver al momento de nosotros querer expresar alguna situación en la parte afirmativa o negativa cuando nosotros en el español decimos, hay una casa hermosa en mi barrio. Hay, ¿verdad? Ahí ya vamos a hacer uso de ¿qué? Del there is, ¿verdad? Del there is. Porque está hablando de una sola cosa, singular contable, porque yo sí puedo contar las casas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dice, hay una casa hermosa en mi barrio, una, entonces sería there is, singular. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar primero? El there is más el sustantivo. ¿Cuál sería en este caso el sustantivo? La casa. ¿Y cuál sería el complemento? Hermosa en mi barrio. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en inglés. Cuando nosotros utilizamos el there are, utilizamos la misma estructura. ¿Ya? Pero aquí ya sería para varias. Cuando yo diría, hay 5 casas hermosas en mi barrio. Aquí, ¿qué sería? There are, porque estoy expresando el sustantivo contables, pero en plural, bastantes.
Entonces, para que usted no se confunda, there is, hay una sola cosa contable. There are, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero contables. El there is, recuerde que lo puede utilizar tanto con contables como incontables, que ya vamos a ver ejemplos, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Primero, ¿qué nos dice? There is a car on the road. ¿Ya? There is. Ah, entonces aquí estoy haciendo uso de singular. ¿Por qué? Porque me dice hay un carro o hay un auto en el camino. There is, utilizo primero el there is, luego que utilizo el sustantivo de quien yo voy a hablar y finalmente el complemento, que en este caso sería camino. There is a car on the road. ¿Ya? Next. There are apples in the box. ¿Ya? Aquí no me está diciendo cuántas manzanas, pero está hablando en plural. Hay manzanas en la caja. ¿Ya? Aquí usted también puede utilizar números, ¿verdad? Hay 5 manzanas en la caja. There are 5 apples in the box. ¿Ya? Next. There are, lo que le decía, ve, aquí estamos utilizando números. There are, plural, bastantes. There are 5 flats at the top of the hotel. ¿Ya? Hay 5 banderas, ¿ya? En la parada del hotel, o al frente del hotel, ¿ok? Entonces, bastantes. There are. Next. There is an iPad in my bag. Hay un, ¿verdad? Usted puede decir one o también puede decir am o a, que ya sabe cómo se utiliza para decir un o una. There is an iPad in my bag. Hay un iPad en mi mochila. ¿Ok? Next. There are 2 students absent today. ¿Ya? There are 2 students absent today. Hay 2 estudiantes ausentes hoy. ¿Ya? Como por ejemplo en esta clase, ¿cuántos serían? Como 5, 7 creo que hay ausentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría yo? There are 7 students absent today in the English class. Hay 7 estudiantes ausentes el día de hoy en la clase de inglés. Ya, y he expresado, ¿verdad? Ausentes, ¿ok? Next, there is a fire escape in the building. There is fire escape in the building. Hay una escalera de incendios en el edificio. Hay una, nos dice, una escalera escape, una escalera de escape, podemos decir, de incendios en el edificio, una sola. Y there is a lamp in my bedroom. There is a lamp in my bedroom. Hay una lámpara en mi dormitorio. Hay una lámpara en mi dormitorio, ¿ok? Entonces, recuerde usted que el there is lo utilizamos para una sola cosa, contables e incontables, solo singular. Mientras que el there are lo utilizamos para la parte plural, solo contables. Parte plural, solo contables. Y usted puede utilizar la parte sola del plural o también puede utilizar con números, ¿ok? Entonces, ese es el uso de la parte presente sobre el there is y el there are. Recuerde que there is y there are son present, para decir hay, lo que hay en este momento. Ahora vamos a ver nosotros cómo utilizamos la parte del pasado, había, que significa que there was and there were, there was and there were, no me diría was, no, there was and there were. ¿Cuál es la estructura? La misma que utilizamos del presente, pero en este caso con el pasado, con el there was. ¿Por qué pasado? Porque como usted puede observar, estamos haciendo uso del verb to be, pero en pasado, ¿ya? There was más el sustantivo del que usted vaya a utilizar igualmente, que aquí se puede utilizar personas, animales, cosas, objetos,
y el complemento en las dos formas. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué nos dice? There was a happy boy in the park. There was a happy boy in the park. ¿Qué nos dirá? ¿Hay o había? ¿Quién me ayuda? Había. Muy bien, había, ¿verdad? Porque esto es pasado. ¿Había qué? Ustedes ya conocen este vocabulario. ¿Qué nos dirá aquí? ¿Había? Un niño feliz en el parque. Ya, había un niño. ¿Qué? ¿Qué sería? Feliz en el parque. El parque. Muy bien. Había un niño feliz en el parque. Excellent. Next. There was a big house in the street. There was a big house in the street. What do you mean in this? ¿Qué nos dirá ahí? There was a big house in the street. What do you mean? ¿Quién me ayuda? Vamos, ustedes ya conocen esos tipos de vocabulario. Había una casa grande en la calle. Muy bien. Había una casa grande en la calle. Entonces, ¿qué? Estoy utilizando la parte del pasado, pero con el singular, lo mismo que lo anterior, singular contable, ¿verdad? Porque yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 20 niños. Contable e incontable, podemos hacer uso del there was. Y singular, ¿verdad? Singular. También puedo hacer uso del there were, pero el there were es ya para plural, como usted puede observar aquí, 10, 4, ¿ok? Entonces, singular es que aquí va a aumentar en plural, plural, no se me olvide. Singular en el pasado, plural en el pasado. El there is, plural en el, singular en el presente, there are, plural en el presente, ¿ok? Entonces, continuemos. There were 10 people in the street, ¿ya? There were 10 people in the street. Habían 10 personas, ¿dónde? En el viaje, trip, ¿ok? There were 4 cookies in the oven, horno, ¿ya? Habían 4 galletas en el horno. Y finalmente, there was a snake in the zoo. What do you mean in snake? Ustedes ya conocen animalitos en English. Serpiente. Muy bien, serpiente. Okay. Había una serpiente en el zoológico. Cuando usted se va al zoológico y regresa a su casa y empieza a contarle a su familia, pero usted ya le va a contar en inglés. ¿Qué es lo que había? Ah, ¿había qué? There was a bear in the zoo. There was ¿qué podríamos decir que más en el zoológico se me fueron? A tiger. Había un tigre. There was a bird. Un pájaro. ¿Ok? Entonces, algunas cosas de las que hay en el zoológico. Habían 4 leones. ¿Qué sería? There was 4 lions in the zoo. Ya, entonces estoy haciendo parte de uso del tanto plural como singular. Usted se va de paseo y regresa y va a contar lo que había. ¿Ya? ¿Qué había? Ah, sí, yo me fui a la playa y ¿qué había? There were 10 cabins. Habían como 10 cabañas. ¿Ya? ¿Qué más había? No sé, me encontré con una tortuga. There was a turtle. Había una tortuga. ¿Qué más había? There was many people. Había mucha gente. Many, bastantes, ¿ya? Entonces aquí hacemos uso de was. No estoy utilizando el número, sino many para contables, bastante, ¿ok? Eso es, chicos, nosotros cómo utilizamos la parte del there is, el there are, en la parte presente y en la parte pasada. Recuerde que el there is singular, contable e incontable. There are, parte plural, solo contable. There was, en pasado, singular, es decir, una sola cosa, contable e incontable.
Y el there were, solo contables plurales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Nos confundimos un poquito todavía? Yes or no? Questions, please. Are you understand? ¿Entendimos o no entendimos? ¿Están o ya se me fueron? Ok, vamos a hacer algunos ejercicios para entender un poco mejor. ¿Ok? Vamos. ¿Qué nos dice aquí? Some pens on the table. ¿Qué será? Some pens on the table. Esta es la parte del presente, porque si fuera pasado nos diera alguna pista que estoy hablando del pasado. Entonces, esta es la parte presente. Pay attention. Hay algunos, what do you mean in pens? Lápiz sobre la mesa. ¿Qué sería? There are o there is. ¿Quién me ayuda? There is. Ya. Entonces, ¿qué sería? ¿Será there is? Yes. Hay. There Ya, sí, muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dice que yo utilizo tanto para contables e incontables el there is. ¿Ya? Vamos al siguiente. Two glasses on the shelf. ¿Ya? Dos lentes o dos lentes sobre la estantería. ¿Qué será? ¿Singular, plural, there is o there are? Plural. There is. Plural, ¿verdad? Porque aquí ya me está dando números, ¿verdad? Two glasses, plural. Por lo tanto, ¿qué será? They are. There are, muy bien. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. Ya. A lot of people in the bus. A lot of people in the bus. ¿Qué será? ¿Me está dando números? ¿Me está dando plural? No. No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que There is. utilizábamos tanto contables como incontables, ¿qué sería? is. There is. Muy bien. Esto quiero que entiendan y comprendan. Cuando nosotros hablamos de este que nos dice somos, hay algunos lápiz, there is. Hay un poco, ¿verdad? Un poco de personas o hay muchas personas en el bus. Hay muchas personas en el bus. Recuerden que utilizamos tanto para contables como incontables, ¿ya? Pero si ya nos da números o nos da solo la parte plural, ahí sí ya utilizamos el there are en los contables, ¿ya? Entonces sí estamos entendiéndome algo, ¿ok? A problem with my car. A problem. Un problema con mi carro. ¿Qué sería? There are, there is, ¿qué será? There is. There is, muy bien. ¿Por qué? Hay un problema con mi carro. Uno, singular, ¿verdad? Next, one bottle of milk in the fridge. One bottle of milk in the fridge. There is or there are? There is singular. No, there is. ¿Qué nos There dice? are. Uno. They are. No está diciendo más. Cuando ya es de dos a más, eso ya es plural, pero cuando es uno, no. Eso es singular. Recuerda que singular es uno. Plurales ya es de dos a más. ¿Ya? Listo. Siguiente. 11 players in a football team.
They are. Ears. There There are, muy bien. ¿Por qué? Porque es plural. Hay 11 jugadores en el equipo de fútbol. Muy bien. Next. An error in this English exercise. An error in this English exercise. There is and there are. There There is. is. There is. Is, muy There bien. is. ¿Por qué there is? Porque dice un. Recuerden que podemos utilizar el one o también podemos utilizar el an. El an o el a, porque es un. Y si ustedes recuerdan esta regla cuando utilizábamos la a, porque no podemos utilizar vocal con vocal, ¿sí recuerdan? ¿Algunos? No podemos utilizar cuando la siguiente palabra que empieza, como por ejemplo cuando yo digo una manzana, an apple. ¿Ya? Recordemos brevemente. Yo no puedo decir una manzana vocal con vocal, que es lo que hacíamos aquí, que aumentábamos la N. Y ahí decimos an apple. Pero cuando yo sí puedo decir una, cuando yo digo, por ejemplo, un carro, a car, porque no estamos utilizando vocal con vocal, sino que es vocal y consonante. Solo cuando la siguiente palabra o sustantivo empiece con sílaba para expresar un o una, ahí sí utilizamos con el an. Es lo mismo que nos dice aquí, un error. ¿Ok? ¿Entendido? Si ven que ya recordamos brevemente. There is. Hay un error en el ejercicio de inglés. ¿Ya? Si ven que ya hemos visto cómo utilizamos el there is y el there are. Listo. Vamos a ver, siguiente. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí? Yesterday, ayer. ¿Será esto presente o será pasado? Pasado. Pasado, muy bien. Si ven que aquí ya nos da una pista porque no podemos decir si es presente o es pasado. Pero aquí ya nos da una pequeña pista. Ah, esto es pasado. Y en el pasado, ¿qué dice aquí? Two children in the park. Two children in the park. Ah, entonces, por lo tanto, ¿qué será aquí? They were. There was or were. Were. Muy Where? bien. Ayer había 2 niños en el parque, ¿verdad? Ayer habían 2 niños en el parque. Siguiente, como ya yo pude identificar que estamos hablando del pasado, donde yo expreso lo que hay o había. Entonces, ¿qué me dice? Ayer, yesterday, one beer. There was what? and there were. What? Muy bien. There was. ¿Por qué? Porque dice un pájaro. Había un pajarito, ¿verdad? Por aquí está el pajarito. Muy bien. Next. There were. Yesterday, two boats in They the... were. Muy There bien. were. Dicen there were. Where? ¿Ya? ¿Y qué me dirá en esa oración? ¿Alguien que me ayude? ¿O todos? Empezando desde yesterday, ¿qué sería? ¿Ayer qué? ¿Ayer? ¿Qué significa esto? Había. Había... Dos. Sigan. 2 Dos botes. botes. Dos botes en el lago. Muy bien. Ayer habían 2 botes en el lago. Si ven, no se me olvide, there was y there were significa lo mismo, había. Lo que el uno es singular y el otro es plural, nada más. No me piense mucho qué es lo que significa, ya sabemos, ¿verdad? Yesterday, a dog in the park. There was and there were. Was. The where? Muy What? bien. Was. Was. Había un perro en el parque, uno solo. Si ve lo que le decía aquí, la regla del a y el an, aquí ya me he puesto solo a, que significa uno, pero como la siguiente palabra o el sustantivo que empieza es con consonante, por lo tanto no tengo para qué aumentar la n, sino simplemente la a, que significa un o uno.
Muy bien, next. Yesterday, 3 frogs in the lake. There was and there were. They There were. were. There Muy were. bien, there were. ¿Qué me dirá esa oración? ¿Qué nos dice? Ayer Vamos, había desde Ayer había había tres sapos en el lago. 3 sapos en el Muy bien, 3 ranitas o 3 sapos en el lago. Muy bien. Next. ¿Con qué completo? Ayúdenme ustedes. There were. There were. Muy bien. Leamos. Yesterday were 4 butterflies in the park. What do you mean in this sentence? ¿Qué nos dice la oración? Ayer había Ayer había cuatro 4 mariposas en el mariposas parque. en el parque. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Ayer había. Y si yo quiero decir, ayer había un árbol en el parque, ¿cómo yo podría expresar? ¿Qué sería? Ayer había un árbol en el parque. Para hoy ya no, lo cortaron. ¿Qué pasó? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo expresaríamos? A ver, vamos, ¿quién me ayuda? Yesterday. At había red. park. Ya, si yo quiero decir, ayer había un árbol en el parque, ¿cómo sería? Yesterday. He was. ¿Cuál Was. utilizo? There was o there were. Was. Muy bien. Yesterday was, ¿cómo digo un árbol? Tree. There. Ya. Yesterday was a tree. Aquí un árbol. Vamos a aumentarle aquí. A tree. ¿Ya? There was a tree. No nos va más el cuadrito. Eso es, chicos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. No me piensen. There was una sola cosa. Había uno. There were muchas cosas. Pasado. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta ahí quedamos. ¿Alguna pregunta tal vez?